Buenas tardes a todos. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy en otro coloquio de análisis de las instituciones, el IMAS, la Facultad de Ciencias y el Instituto de Matemática de la UNAM, El día de hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al profesor Hermann Schultz-Valdez de la Universidad de Erlangen en Alemania. Hermann es un especialista, entre otras cosas, en lo que se llama teoría de enlaces topológicos, la cual es una teoría bellísima y muy moderna y con mucha actividad en estos días. Entrelaza cuestiones muy bonitas como el análisis, ¿verdad?, que me gusta mucho, pero no solamente a eso, sino diferentes aspectos de matemáticas, como la topología, la teoría K, la geometría, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hay un entrelazamiento con la física, lo cual es bellísimo, ¿vale? El efecto Hall, la cuantización del efecto Hall, y en general el estudio de la materia condensada en los enlaces topológicos. La importancia de este objeto, ¿verdad?, es muy importante, así que es destacarse. En particular, el año pasado el Premio Nobel de Física fue dado precisamente en esta área, en el estudio del grafito y todo eso. Entonces, el día de hoy Hermann nos va a hablar sobre Final Calculation of Topological Invariance, y su plática de Hermann va a hablar en español. Hermann es alguien muy conocido entre nosotros, aquí es como de casa ya para nosotros. Ha tenido varias estancias de visita en la UNAM, tanto en el IMAS como en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca, y va a estar 5 meses en México para quien quiera acercarse y platicar con Hermann, no solamente el día de hoy, durante la plática, después de la plática, sino posteriormente. Entonces Hermann va a estar 5 meses en Cuernavaca. En particular también va a dar un curso en una escuela de verano que estamos por anunciar, una escuela de verano de análisis y física matemática. Hermann va a dar un curso sobre enlaces topológicos ahí. Bueno, entonces antes de comenzar quisiera comentarles que hay una hojita por ahí moviéndose para las personas que estén interesadas en recibir información del coloquio, ¿verdad?, el calendario, el anuncio de pláticas y todo eso. Quienes estén interesados en recibir la información, por favor anoten su nombre y su correo electrónico. Y bueno, ahora damos paso a la plática de Hermann. Le agradecemos mucho a Hermann de haber aceptado. Pues adelante. Gracias. Bienvenidos. Entonces voy a tratar la plática en español, pero tienen las transparencias en inglés. Entre los dos probablemente me pueden entender. De todas formas, pueden encontrar a cada momento de la plática. Entonces, bueno, a mí me dijeron que es una plática por estudiantes también, entonces yo quería hacer bastante básico, al menos la primera mitad de la plática. Espero que puedan entender algo. Entonces, en particular, quiero comenzar a platicar qué es un invariante topológico. No estoy seguro que todos saben lo que es un invariante topológico. En la topología hay varios campos. Hay uno que es la topología de conjuntos, como trata de abiertos, cerrados, compactos, etc. Pero después hay otra parte de la topología que trata más de cosas más robustas. Las cosas más robustas son las que me interesan, los invariantes topológicos. Aquí hay un ejemplo. La primera cosa que también nos va a seguir durante la plática es un nombre de rotación. Entonces, lo que una ve es lo que una ve viendo estas curvas aquí, en punto en negro, y hay una curva roja, y lo que sí pasa es que uno puede contar cuántas vueltas da la curva. También tiene una orientación. Entonces, esta, por ejemplo, bueno, va en sentido inverso. Uno dice que esta tiene una rotación -2, y la otra, bueno, va en el otro sentido y da 3 vueltas. ¿Okay? Ese es el invariante topológico, que es el nombre de rotación. Consiste a contar las vueltas. ¿Okay? ¿En qué sentido es un invariante? Bueno, uno puede cambiar la curva. Lo puedo sacar un poquito por allá y esto un poquito por abajo, sin cambiar la rotación. La única cosa que no puedo hacer es pasar por el centro, porque cuenta las vueltas alrededor del centro. Entonces, el centro no tengo que atravesar, porque si atravieso esto, por ejemplo, esta parte arriba, abajo, bueno, cambia la rotación de -2 a -1, ¿ok?
Otras cosas invariantes, por ejemplo, están aquí que conocen bien, a lo mejor ya han visto, es si uno tiene superficies en dimensión 2, pueden tener hoyos y los puedes clasificar por lo que se llama genios. Aquí hay genios 0, 1 hoyo, 2 hoyos, 3 hoyos, etc. ¿Okay? Esto son pocos invariantes. Y hoy, más o menos, me voy a fijar en este tipo de invariante. Entonces, ahora vamos a tratar de describir este invariante un poquito más de una forma analítica. Y en análisis complejo, a lo mejor ya han visto esto. Bueno, cómo se calcula el nombre de rotación. Primero vamos a ver la curva del transparente de antes como una función de un círculo, un toro de dimensión 1, que es mapeado en el plano complejo, pero no debe tocar el cero, entonces excluimos el cero. Y para hacer las cosas fáciles, suponemos que este mapeo es diferenciable para que lo podamos diferenciar y calcular un nombre de rotación, que es el nombre de rotación que entendieron bien antes, para esta fórmula. Entonces, f menos 1 df, esa es como una forma diferencial de grado 1, y uno integra sobre el todo aquí. Y aparte del factor 1 sobre 2pi, ese es el nombre de rotación. Otra forma de escribirlo es esto, ¿no? Es que tienes un parámetro t que parametriza la curva, tomas f' divisos par f, dividir por f lo puedo hacer, porque no toca 0, okay, pues lo puedo dividir por 0, y calculas el integral, y lo que uno no ve directo, pero bueno, sabe, ese es un nombre entero, ese nombre entero es el nombre de rotación. ¿Okay? El ejemplo más fácil es que la función, la f de t, es mandado en e a la potencia it, ¿okay? Y después reemplazan la fórmula, hacen el cálculo y les da 1. ¿Okay? Aquí es lo que es homotopy invariance o la invariancia por homotopía. Entonces, lo que les platico en la transferencia antes, uno puede deformar la función, también que significa que deformo la curva, entonces lo que uno llama una homotopía. Como una homotopía de familias es un mapeo continuo en las curvas de este tipo, y si lo hago de resto en los invertibles, el nombre de rotación no se cambia. ¿Okay? Hay varias generalizaciones de este concepto. Y comenzamos con un primero, que consiste a decir que la curva no es a valor complejo, nada más, pero que es a valor matrices. Esa es una generalización no conmutativa, en el sentido que, bueno, el valor no es un número, están en los matrices, pero los matrices les vamos a pedir que sean invertibles. Esta cosa, y si están invertibles, pues seguro que puedo tomar el inverso, la matriz. ¿Okay? Bueno, después quiero calcular un nombre. Entonces, en matriz, aquí es el mapeo F, ahora del toro, parametrizado como antes, en los matrices invertibles, siempre diferenciable. Puedo calcular esta cosa aquí, pero va a ser una matriz. Tengo que tomar la traza y después el integral. Y esta cosa sigue un número de rotación, tiene las mismas propiedades como antes, ¿okay? Como en el caso de números, casi de números. Entonces, ahora les quiero platicar algo que es un teorema de índice. A lo mejor han escuchado algo, que hay un campo de matemáticas que es muy activo por casi 50 años ahora, que es el campo de los teoremas de índices. Y había varios premios, medallas Fields, a gente trabajando en este campo. ¿Y qué es un teorema de índice? Un teorema de índice es algo que permite de calcular un invariante topológico con el nombre de rotación, con un índice de un operador de Fredholm. Bueno, no sé si todos conocen qué es el índice ni qué es un operador de Fredholm, entonces les voy a platicar qué es un índice.
¿ok? Pero, entonces les voy a platicar qué es el índice en operador de Fredholm y después les voy a platicar qué es el teorema de índice por el nodo de rotación. Y comenzamos con algo muy básico, que es el índice de una álgebra lineal, porque yo pienso que ahí se sienten más o menos seguros. Entonces, vamos a ver nada más una matriz aquí, que no es cuadrada, tiene en líneas, en columnas, ¿okay? Y pues hay un teorema que se llama el teorema de rango, que es la primera fórmula. Nos dice que la dimensión del núcleo de la matriz más la dimensión del rango es igual a n. ¿Okay? Ese es el teorema de rango que aprenden, yo pienso, en la álgebra lineal. ¿Okay? ¿Cómo se puede reformular un poquito? Bueno, el rango sabemos es el complemento ortogonal al núcleo del adjunto. La matriz adjunto lo pongo en estrella, ¿okay? No sé cómo ustedes lo hacen, los físicos hacen un dagger, pero los matemáticos ponemos aquí el adjunto, ¿okay? Entonces el rango de T es siempre el complemento ortogonal del adjunto. Y como es un complemento ortogonal, ¿en qué espacio? Bueno, en un espacio de dimensión n, ¿okay? Puedo calcular esta dimensión, bueno, como la dimensión es total, n, menos la dimensión del núcleo, ¿okay? Es nada más esta igualdad. Bueno, después de estos cálculos simples, vamos a hacer una cosa muy simple. Ponemos el n del otro lado. Y bueno, ¿qué obtenemos? Obtenemos que n menos n es igual a la diferencia de estos dos núcleos. Aquí está, ¿no? Esta igualdad es la fórmula del rango que verificamos apenas. Esta cosa aquí, la diferencia entre el núcleo de la matriz y su adjunto, es lo que uno llama el índice. ¿Okay? Es la definición aquí del índice. Y esta cosa tiene ya una invariancia topológica. ¿En qué sentido? Miren, si cambio la matriz T, bueno, en el espacio de las matrices del mismo tamaño, seguro que n menos n no se cambia. Es fijo, porque me quedo en el mismo espacio de matrices. Pero la dimensión del núcleo y del núcleo del adjunto sí puede cambiar. Y la invariancia bajo topología, la invariancia bajo topología dice que esta diferencia entre los dos núcleos sí sigue un constante. Entonces, si el núcleo, por una razón u otra, cambia, que si agregas una dimensión al núcleo, tienes que también agregar uno a la dimensión del adjunto. ¿Okay? Esa es la invariancia bajo caminos continuos. Evidentemente, si no es continuo, pierdes todo. Tiene que, si permiten saltos, es otra cosa. Siempre algo por homotopía, caminos continuos. ¿Okay? Y miran, si la matriz está cuadrática, n igual a n, uno tiene inmediatamente que el índice siempre está en 0. ¿Ok? Es obvio. Pero la cosa es que en dimensión infinita no tiene que ser cierto si uno tiene la generalización de dimensión infinita de una matriz cuadrática que este objeto aquí se queda 0. ¿Okay? Y justamente este defecto, decimos, es lo que hace la teoría de los operadores de Fredholm interesantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un operador de Fredholm? Bueno, para poder calcular esta diferencia de núcleos, al menos tengo que saber que los dos núcleos están de dimensión finita. Si no están de dimensión finita, ni puedo calcular índices. Si uno es infinito, hay algo que se llama los operadores de semi-Fredholm, pero la verdad es que no están tan interesantes. Los más interesantes están los que tienen las dos dimensiones infinitos. Entonces, bueno, ¿qué es un espacio de dimensión infinita?
esa a lo mejor ya han escuchado, espero que muchos ya hayan escuchado, que es el ejemplo estándar, es lo que uno llama las secuencias sumables a cuadrados, ¿okay? O sea, las secuencias de números complejos que tienen la propiedad que su módulo cuadrado tiene una suma finita. ¿Okay? Ese es un espacio de Hilbert, como dice. Y vamos a trabajar más o menos nada más con este espacio de Hilbert. Además, uno sabe que este espacio de Hilbert es equivalente, o sea, isomorfo a todos los espacios de Hilbert interesantes que son separables. ¿Okay? Entonces, pueden pensar a este. Es un vector con entradas infinitas, pero no todos están grandes. Falta que crecen de cierta manera, precisamente en esto. Entonces, vamos a definir lo que es un operador de Fredholm. Tiene que ser acotado, o sea, tiene que ser un operador lineal continuo. Es un mapeo que es lineal, como una matriz. Nada más falta que sea continuo. ¿Qué es la continuidad? Bueno, sobre el espacio de Hilbert hay una topología dada por esta fórmula más o menos. Y tiene que ser continuo por cambios en esta topología. ¿Okay? Y después, bueno, es Fredholm, justamente si estas dos dimensiones que faltaban son finitas. Y si estamos, en este caso, podemos de nuevo definir el índice del operador de Fredholm por la misma fórmula con el álgebra lineal. Y bueno, la gente desde los años 40, 50 han estudiado estas cosas en análisis funcional mucho, porque intervienen muchos problemas, ¿okay? En particular en la historia de la dimensión de espacios de soluciones de ciertos problemas lineales, ¿okay? Y muchas otras cosas. Y por ejemplo, uno de los resultados más importantes son varios autores que de hecho han contribuido a ese teorema que resume el más importante. Dice que es un invariante homotópico estable bajo perturbaciones compactas, el índice. ¿Qué significa? Si agrego al operador de Fredholm un operador compacto, que pueden pensar que es como una perturbación de un rango finito, bueno, un poquito más cerrado bajo una cierta topología, pero están perturbaciones pequeñas. Perturbaciones pequeñas de rango finito en particular no van a cambiar el índice. La otra cosa es que es un invariante topológico, o sea, si yo tengo un camino continuo indicado por el índice T, significa que tengo un camino continuo de operadores de Fredholm, este índice no cambia. ¿Okay? Y bueno, estas cosas están similares a lo que tenemos en dimensión finita, ¿no? Pero hay algo nuevo que lo hace interesante, que ya dije, es que un operador sobre un espacio fijo que corresponde a una matriz n por n, dos dimensiones iguales, pero ahora n y n están infinitos, pero es en cierto modo cuadrático, ¿no? Porque va del mismo espacio, un mapeo de Fredholm de este tipo, cuadrático, puede tener un índice no cero. Entonces les voy a dar un ejemplo, con este sí puede pasar. Acá es el espacio de Hilbert de antes, el 12 de n, ¿ok? Y sobre el 12 de n vamos a ver lo que uno llama el shift, ¿cómo se dice? El desplazamiento unilateral en una dirección. ¿Okay? Lo que hace es que si una secuencia de números que está en el espacio de Hilbert es mandado en otra secuencia que consiste nada más a tirar, bueno, a mover el índice por uno. ¿Okay? Lo puedo ver como una matriz infinita. El shift nada más mueve las entradas uno a la izquierda, ¿ok? Pero lo que sí pasa es que la primera entrada, si meto aquí un vector, la primera entrada es mandado a cero, ¿ok?
mira, aquí comienzo a n igual a 1, entonces n igual a 1 corresponde al índice, bien. Sí, n igual a 1 es mandado en el vacío, ¿ok? Lo saco afuera. Entonces, este operador de shift tiene un núcleo no trivial. Aquí está, es el span de un vector que tiene una entrada nada más en la primera entrada, ¿no? Pueden ver, lo meten adentro y les mandaron a hacer. Como ven, del otro lado, si tomo el adjunto, bueno, el adjunto significa que voy a meter la matriz adjunta, subo los unos en esta línea, aquí. Este no tiene un núcleo. Okay. Entonces, el núcleo de esta estrella es 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué se pasa? Bueno, los dos dimensiones de los núcleos están finitas, entonces es bien un operador de Fredholm, y además es un operador de Fredholm no trivial, porque la diferencia entre las dimensiones es 1. ¿Okay? Y ven directamente, si yo tomo un shift por una posición, pero por n posiciones, obtengo un operador con un índice que tiene valor n. ¿Okay? Entonces, de hecho, por todos los enteros es posible tener un operador con un índice no trivial. Y además se puede demostrar la cosa siguiente: si uno toma el conjunto de todos los operadores de Fredholm sobre un espacio fijo, lo pueden ver como una secuencia de composantes conexas, y cada uno consiste de todos los operadores que tienen un índice dado. ¿Okay? Entonces, el índice de Fredholm permite de denombrar todos los conjuntos conectados de los operadores de Fredholm. Ok, entonces, ahora regresamos a la función con nombre de rotación y tratamos de calcular este nombre de rotación como un índice del operador de Fredholm. ¿Okay? Y este va a ser un teorema de índice. Entonces, ¿qué fue antes? Bueno, antes fue aquí la función A, lo tenía un nombre de rotación. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función. Bueno, es como una función periódica, entonces puedo hacer la transformada de Fourier discreta. Calculo hago esta decomposición aquí y me dan ciertos números complejos, Fn, que son los coeficientes de Fourier. ¿Okay? Y sabemos que estos coeficientes Fourier si decrecen, si la función es diferenciable, sabemos que decrecen en n bastante rápido. Y utilizando los coeficientes de Fourier, vamos a construir lo que uno llama una matriz de Toeplitz. Es una matriz infinita en las dos direcciones. Entonces es un operador lineal que depende de f sobre el L2 de z, que es todo el eje, no la mitad de la eje, todo. Y lo que vamos a hacer es poner las entradas. Tomamos los coeficientes de Fourier y les ponemos ahí en los diagonales. ¿Okay? Eso es lo que uno llama un operador de Toeplitz. ¿Okay? Y de hecho, ¿qué sabemos sobre esta cosa? Si vemos el f como un operador de multiplicación sobre un L2 grande sobre el todo de dimensión 1, y hacemos la transformada de Fourier sobre el L2 del todo en el L2 de z, el operador de multiplicación por la función a f deviene en espacio Fourier exactamente una convolución, y la convolución es dada por esta aplicación de esta matriz, ¿okay? Infinita. ¿Y por qué les dice esto? Por una razón. La cosa es que la multiplicación por una función continua es una operación lineal sobre el L2 toro, es continua, ¿okay? Y
Además, porque la función estuvo invertible, ¿okay? Puedo calcular 1 dividido por la función A y sigue una función con coeficientes adecuados. También este operador A, que depende de los coeficientes de F, ¿okay? Va a ser un operador invertible. ¿Okay? Es un operador invertible. Este va a ser importante en el códice. Nada más una diferente perspectiva sobre el mismo, el mismo objeto. La función sin cero lo vemos en el espacio Fourier con este operador. Y aquí es el primer teorema de índice, también en una forma histórica. Les voy a platicar un poquito de la historia de este tema. Entonces, fue nombrado por Fritz Noether y les voy a platicar un poquito quién es este señor. Pero primero el teorema. Por una función f que es invertible, entonces que tiene un número de rotación, puedo calcular el número de rotación como un índice del operador de Fredholm. El índice es qué cosa? Bueno, es un operador, es la matriz A que teníamos antes, el operador de Toeplitz, pero lo restringamos de L2 de Z a L2 de N. ¿Qué significa esto? Significa que esta matriz aquí lo vamos a cortar de esta manera. Nada más agirse sobre L2 de N. Entonces, tomamos un rectángulo infinito verso abajo de la matriz cuadrática infinito en las dos direcciones. ¿Okay? Y esta restricción de L2 de Z a L2 de N nos da el operador pi a pi, que también uno llama un operador de Toeplitz. ¿Okay? Pero sobre L2 de N ahora. ¿Okay? El hecho es que este operador de Toeplitz sobre un espacio semi-infinito es un operador de Fredholm que tiene un índice. Este índice es igual al número de rotación. Entonces uno tiene un teorema de índice en el sentido que calcula un contenido topológico por un índice de un operador de Fredholm. Bueno, ¿por qué es cierto este teorema? Bueno, no les voy a dar la prueba completa, pero les voy a dar la indicación porque es cierta. Por ejemplo, si tomo la función f de z es mandado en z, que es la función que tiene una rotación 1, su transformada de Fourier es ¿qué cosa? Bueno, esta función nada más tiene una frecuencia. Entonces, la transformada de Fourier es exactamente el shift que teníamos antes, pero es el shift sobre el 2 de z. Esa fue la matriz en las dos direcciones. Y si tomo la restricción de este operador, obtengo el operador de shift con gorro, que fue lo que estudiamos con el ejemplo de un operador que tiene índice 1. ¿Okay? Entonces, como este tiene índice 1, este 1 que calculamos en el ejemplo es igual al número de rotación de esta aplicación. Entonces, pues este caso es cierto. Y ahora, ese ya casi es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé que los dos lados de la fórmula están invariantes topológicos. Entonces, puedo deformar cualquier función con un número de rotación 1 en esta, no cambio el número de rotación, hago la igualdad con el ejemplo que hicimos a la mano. En el otro lado, también sé que el operador de Fredholm el índice del operador de Fredholm tiene una cierta invariancia bajo homotopía. Si tomo la misma homotopía y puedo deducir que tiene la igualdad en general. ¿Okay? Entonces, este fue en 1922 y de hecho en un trabajo que aquí abajo ven, fue en alemán, fue un artículo muy importante en la historia porque corrigió un error que hizo Hilbert cuando él investigó el problema que ahora se llama el problema de Riemann-Hilbert, pero antes se llama el problema de Riemann nada más, ¿okay? Es buscar ciertas soluciones en un problema que no voy a escribir en detalle, pero se trata de estudiar la dimensión del espacio de soluciones en lo que Hilbert creía, como
también Fredholm, fue que todos los operadores de Fredholm tienen un índice cero, porque están cuadráticos. ¿Ok? Entonces, Hilbert piensa la misma cosa con Fredholm y su conclusión fue falsa sobre la dimensión del espacio de soluciones. Y fue corregido por Fritz Noether, bueno, 20 años después, 19, 20, bueno, casi 20 años después de trabajo. Bueno, entonces, déjame platicar un poquito más sobre este señor, porque bueno, viene de la misma ciudad donde vivo ahora, en Erlangen. Fui el hijo de un profesor de matemáticas, de hecho, de Erlangen, y hice sus estudios ahí. Después hice su doctorado a München con Voss y con Sommerfeld, y bueno, hice muchas contribuciones en las matemáticas. Hay algo en la relatividad general que se llama, no general, especial, ¿cómo se dice? Que se llama el teorema de Hermos-Noether, hay rigid bodies, los cuerpos rígidos en relatividad. Bueno, y de filtros acústicos, turbulencia, spinning top. De hecho, él escribió una grande parte del libro de Klein-Sommerfeld, y fue muy famoso, fue escrito por Noether, se menciona en la introducción del libro. Y también muy famoso su tesis, de la tesis de Heisenberg, que trataba de la turbulencia, ¿no?, de la mecánica cuántica. Y esta contribución de Heisenberg fue bastante discutible, de hecho, no es muy cierto. Y fui profesor en Karlsruhe y después en Breslau hasta 1933. Bueno, y saben, en Alemania en estos años había muchos problemas, populismo. Él estuvo polaco y además tenía ideas socialistas. Entonces, en las universidades los estudiantes le publicaban: este tipo no queremos como profesor, entonces y por sus afinidades políticas, él escogió de ir en Rusia, y de hecho en una ciudad que se llama Tomsk, y trabajó ahí por 5 años, 6 años como profesor. Y regresó la última vez en Alemania en 1934, encontré su hermana, Emmy Noether, que ella a lo mejor es más famosa, porque fue muy fuerte también, y fue también una mujer, obviamente, cambia cosas matemáticas, no hay tantos. Y su hermana se fue en Estados Unidos, tampoco no tenía mucho tiempo, se murió rápido, pero por un problema de salud. Y él, pude trabajar en Tomsk por varios años, pero cuando ya la situación política entre Alemania y la Unión Soviética se ponía a cambiar, lo decían que él es un espión por los alemanes, y lo metieron en el cárcel. Y cuando le dijeron que además tenía contactos con Trotsky, que estuvo en Estocolmo, en Oslo, y entonces lo pusieron en el cárcel. Y cuando llegaron los alemanes con su invasión en 41, querían dejar querían que los cárceles estén limpios, que no nadie se quiera. En este momento mataron también a Fritz Noether. ¿Okay? Entonces no fue muy afortunado el señor, y además no tenía la posibilidad de defender sus trabajos, de defender su tradición matemática, decimos. Pero hay ciertas cosas que se dicen. Por ejemplo, en la literatura rusa, los operadores de Fredholm no se llaman operadores de Fredholm, se llaman operadores de Noether. Y yo pienso por buena razón, porque Noether fue el primero que encontró un operador de Fredholm con índice no cero. ¿Okay? Y si quieren leer más sobre él, hay un volumen especial en 85 que es dedicado a los trabajos de Noether. ¿Okay? Y tenía un impacto también sobre el nivel político. O sea, no sabía cómo se murió el señor, en particular sus hijos no lo sabían, y después que escribieron en el volumen de matemáticas que no sabían, la embajada rusa mandó un letrero describiendo los detalles
y también diciendo que está pues, como un error de hacerlo. ¿Ok? Bueno, regresamos a las matemáticas. Nada más para darle la impresión de que están en variantes más complicados que los números de rotación. Aquí hay uno, que es una generalización del número de rotación de antes. Aquí no vamos a ver los mapeos de toro de dimensión 1 en los matrices invertibles como antes. Ahora vamos a ver los mapeos que dependen de 3 coordenadas y varían en un toro de dimensión 3. ¿Ok? Bueno, ¿qué se puede hacer? Se puede calcular esta cosa que se ve horrible. Hay A de K es la variable aquí, que puedo diferenciar en las 3 direcciones ahora. Puedo tomar el inverso, porque sé que los matrices están invertibles. Pero tengo 3 derivadas ahora. Entonces puedo tomar el producto de 3 expresiones de este tipo aquí. Y después, como están matrices, las cosas no conmutan. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener algo interesante? Es que tengo que mezclarlos de todas las formas posibles. Aquí, sumando sobre el grupo de permutaciones de 3 derivadas. ¿Okay? Agregando el signo de la permutación. Y después, bueno, hacemos la misma cosa con el dimensión 1, tomamos la traza y integramos sobre el toro de dimensión 3 ahora. Antes faltaba multiplicar esta cosa por 1 dividido por 2pi. Aquí falta una otra normalización. Bueno, es 1 dividido por 24pi cuadrado. Y es hecho de tal manera que este objeto de la derecha es un nombre entero. ¿Ok? Eso no es obvio, pero evidentemente hay una teoría atrás, que es la teoría de RAM, de coeficientes enteros. ¿Okay? ¿Y cómo se hace un cálculo de este nombre, de rotación de dimensión 3, decimos? ¿Okay? Con el operador de Fred-Hoyle. Bueno, hay un teorema de índice bastante similar a lo que hicimos antes. Ahora utilizamos el operador de Dirac en el toro. ¿Qué es el operador de Dirac? Bueno, el toro es un operador de derivación de orden 1, entonces consiste de las derivadas, pero además tiene una parte matricial que hace que el operador de Dirac es como la raíz del laplaciano. ¿Okay? Su cuadrado es el laplaciano sobre el toro. Y bueno, esa es la cosa que uno tiene que hacer. Tomo una representación de la álgebra de tipo C3, estas matrices, y estas matrices que se pueden definir con las matrices de Pauli, ¿okay? Multiplico por las derivadas, tomo la suma, este es el operador de Dirac. ¿Okay? Y bueno, este operador de Dirac en dimensión fue la derivada que hicimos después. Bueno, tomamos más o menos la proyección sobre la parte espectral positiva de este operador. ¿Qué significa? Bueno, ven que la I derivada es algo que es motor adjunto. Si hacen una integración parcial bajo el producto escalar de los del toro, pueden mover la derivada de una entrada a la otra y les da un signo por integración parcial, pero como aquí hay un i, este operador es fotoadjunto. ¿Okay? Entonces es como una matriz fotoadjunta en dimensión infinita. Entonces su espectro está real. Puedo tomar la proyección espectral sobre todo el espectro positivo. Esta es de nuevo la proyección de ABI, la misma cosa, como en dimensión 1. Y el teorema después se ve igual. Este objeto aquí es igual al índice, la misma cosa. Es un nombre entero, en particular, bueno, este nombre de rotación con este factor aquí es veramente un entero. Que no es
Entonces, esta es una generalización posible. Hay varios otros, que no les voy a dar muchas, pero nada más para decir, este tipo de cosa aquí se puede hacer por todas las dimensiones impares. Y además, se puede hacer por operadores A, que son nada más local en el sentido que les voy a describir. ¿Okay? Les voy a describir en un ratito. Pero lo que es el objeto de la plática ahora es todo matemáticas, decimos, de al menos de los años 60. Ese es como el teorema de índice de aquí a Singer de los 60. Pero lo que quiero platicar ahora es que podemos calcular estos objetos aquí, estos dos objetos, como la signatura de una matriz de dimensión finita. Y este es algo muy interesante porque también nos permite de calcular invariantes de este tipo sobre la calculadora. Uno puede hacer programas y calcular de modo muy eficaz estos tipos de invariantes. ¿Okay? Y aquí les platico cómo se hace. Entonces, ese es mi colaborador Perry Loring, que ha inventado cómo se hace, y después el teorema que conecta lo que les voy a platicar ahora con los invariantes de antes, es mi trabajo con él. Entonces, lo que vamos a tener dada, como cosa que es dada, es un operador invertible en dimensión d sobre el L12 de ZD. El caso particular en dimensión 1 fue el A fue el operador de Toeplitz en las dos direcciones. ¿Okay? Pero en dimensión 3 hay cosas, y de hecho aquí no tiene que ser el operador de Toeplitz. Todo lo que falta es el operador es invertible y local. Y local significa que los elementos de matriz de ese operador decrecen con la distancia. ¿Okay? Les voy a dar una definición precisa en un rato. Ese es el objeto topológico y vamos a extraer la información topológica con una matriz que consiste, que es este operador que llamamos el operador de Bott. Entonces en dimensión D teníamos el operador de Dirac de antes. Nada más yo le escribí como un operador diferencial, con las derivadas primeras. Si hago la transformada de Fourier, de la derivada, viene un operador de multiplicación por el operador de posición en el L12 de ZD. Entonces, no sé si saben qué es el operador de posición. Déjame escribir una fórmula. Entonces, hacemos en dimensión 1, el X manda un estado que es al lado n. Okay. Aquí es el eje directo, aquí hay 0, 1, 2, etc. A cada punto hay un número complejo. Y si estás en el sitio n, llamo el estado así, es descripción físico, notación de físicos, por un vector que tiene nada más una entrada 1 y los demás están 0. ¿Okay? Entonces, X manda este n a n multiplicado por el sitio. Después, las matricias de Pauli, matricias de la representación de Clifford, como antes. Y esta es la transformada de Fourier del operador Dirac. Este fue el espacio L2 del toro, y ahora después transformar Fourier llega sobre L2 de ZD. Es no acotado, como debe ser. Y lo ponemos aquí en la matriz. Bueno, es la matriz, aquí hay un parámetro kappa que es importante. Este vamos a meter chiquito al ratito, y se puede platicar por qué. Pero lo que se ve directo es que esta es una matriz punto a punto. ¿Okay? Su espectro es, no es acotado, porque el D es muy grande. El N puede crecer hasta infinito, entonces
también aquí el espectro va hasta el infinito, de cierta forma el A es algo chiquito porque es un operador acotado. Es algo chiquito, lo vemos como una perturbación. Lo que va a ser importante es que el espectro de B, que es el operador de dot, va a tener una cierta asimetría. Y vamos a medir la asimetría del espectro. ¿Qué significa? Mira, si el A es igual a 0, que no es permitido, porque tiene que ser invertible después, pero nada más para ver, el espectro del operador D menos E es que, ¿qué cosa? Estuvo 0, 1, 2, 3. Aquí está el punto de espectro. Entonces es así discreto. Si agregamos ahora el A, lo que sí pasa, bueno, y todos estos eigenvalores están degenerados. Cada uno aparece 2 veces en dimensión 1. En dimensión más alta aparecen todavía más veces. ¿Okay? Pero lo que entonces están en dimensión B igual a 1, están 2 veces degenerados. Y lo que sí pasa si agrego ahora el A, estos eigenvalores se van a mover, ciertos van a ir a la izquierda, ciertos van a ir a la derecha, en una forma que no se controla muy bien, pero lo que va a ser importante es que después de la perturbación, alrededor de 0 no hay espectro y hay más eigenvalores a la izquierda que a la derecha o al revés. ¿Okay? Entonces, si uno está en esta situación, va a ser posible de medir la asimetría del espectro. Es un poquito difícil porque hay un número infinito de eigenvalores a la izquierda y a la derecha y tengo que tomar un infinito menos infinito, pero lo que uno hace es que uno calcula algo a volumen finito. Eso es lo que voy a tratar de explicar. ¿Okay? Pero es la asimetría espectral que vamos a tratar de extraer. Y para extraerlo, restringimos el operador sobre un volumen finito. Decimos que cortamos a n, a ρ, y si hemos cortado a ρ, a nada más hay un número finito de eigenvalores, porque es una matriz área finita. Entonces cortamos aquí y aquí, decimos este es ρ y menos ρ, y ahora contamos el número de eigenvalores a la izquierda y a la derecha y tomamos la diferencia. Este es lo que uno llama la asignatura. ¿Okay? Y el teorema es que si bajo ciertas hipótesis que voy a discutir en un rato, esta asignatura dividido por 2 nos permite de calcular el índice de Fredholm, un objeto que es intrínsecamente de dimensión infinita y que es conectado al invariante topológico por el teorema de índice de antes. ¿Okay? Esto es muy bien porque aquí nada más tengo una matriz finita, entonces lo puedo programar. ¿Qué están las conexiones? ¿Qué están las hipótesis? Bueno, primero, el operador A tiene que ser invertible, si no, no tiene sentido. ¿Okay? Esa es la condición absolutamente necesaria. Entonces va a tener un gap espectral. Si es invertible, no tiene espectro cerca de 0 y la distancia hasta el espectro de 0, la distancia minimal es el gap y uno lo puede calcular por esta forma. La norma es la norma del operador. Además, el operador tiene que ser local. Entonces, ¿qué es local? Lo que yo les dije fue que las entradas de matriz de un punto al otro tienen que decrecer si tomo entradas más y más lejos. O sea que no es en el espacio físico, de aquí puedo ir hasta ahí, pero con una entrada de una matriz que es bastante chiquita, ¿okay? Que decrece en la distancia. Y uno puede medir esta decrescencia por esta cantidad. Tomo el conmutador
con el operador de Dirac, en dimensión 1 pueden pensar que es nada más la posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta cosa? En dimensión 1, x a. Bueno, si uno calcula las entradas de matriz entre n y m, este es n menos m multiplicado por la entrada de a. Y si esta cosa es acotada, significa que si esta crece con la distancia, significa que este tiene que decrecer, bueno, en una forma cuantitativa que estará aquí. De hecho, quiero que este es más chico que g, el gap a la potencia 3. Bueno, aquí hay unos números. Y aquí hay el kappa. El kappa es la entrada en la matriz de Bott, que fue el coeficiente que pusimos aquí antes de D. Okay. Además, bueno, esta es la estimación de localidad. Y la segunda cosa es que el volumen ρ, el tamaño que tomo de la matriz, tiene que ser bastante largo. Bueno, 2G dividido por kappa tiene que ser más chico que el tamaño. Uno lo utiliza así. Esto es algo dado. El G es dado, el A es dado. El kappa lo puedo hacer bastante chiquita. Lo hago chico, que significa que esta parte diagonal lo hago chiquito, ¿okay? Hasta que es satisfecho esta inigualdad. Después, una vez que tengo el kappa, que satisface a esta inigualdad, bueno, tomo el radio bastante grande, tal que también la segunda condición es verificada. Si uno lo hace en una forma cantitativa, bueno, decimos por el operador A que es unitario, para que sea negativo, ¿no? Y que tiene norma 1, entonces, bueno, lo que uno tiene más o menos es que en estos casos una matriz 100 por 100, o sea que uno va de 100 a menos 100, aquí es bastante suficiente. ¿Okay? Entonces, este es el resultado principal que les quiero platicar un poquito. Bueno, he hablado ya 45 minutos y quería platicar mucho más, pero vamos a tomarlo despacio. La primera cosa es que tenemos que entender por qué este puede ser, ¿ok? Porque no es obvio que si uno agrega el A aquí, que no hay espectro a cero. Esta invertibilidad es de hecho la cosa que nos permite de calcular la asignatura, la diferencia entre eigenvalores a la izquierda y a la derecha. Si no tengo un gap, o sea, un vacío de espectro alrededor de cero, ni puedo definir una asignatura. Entonces, este es el hecho crucial que nos permite, esta proposición, que nos permite de decir que bueno, b cuadrado es más grande que algo positivo, que nos permite de decir que la asignatura es bien definida. Bueno, ahí entran las dos hipótesis y nada más les voy a platicar rápido cómo se hace. Uno calcula b cuadrado, bueno, b es esta matriz ahí, uno calcula el cuadrado, consiste de varias partes. En la parte diagonal hay el operador de Dirac y el A restringido al volumen finito. Y ahí hay perturbaciones, aquí están los conmutadores que podemos controlar. Ahora el d cuadrado es positivo y esto también es positivo. Entonces las dos cosas combinadas tienen que ser positivas. El problema es que el d cerca del origen tiene algún valor 0, muy chiquito. Entonces algo por estos eigenvalores, bueno, por esta región aquí, local, ahí en esta región, no sé si el d cuadrado es positivo, de hecho no lo es. En esta región, la otra parte, el A, tiene que ser positivo. Bueno, evidentemente si el A es unitario, por ejemplo, no tiene ganas de decir A estrella A es 1, entonces sí es positivo, pero hay un problema. Es cierto que A estrella A es más grande que el gap cuadrado, pero
A estrella A restringido al volumen finito no es la misma cosa que restringir al volumen finito y tomar un módulo cuadrado. Entonces ahí uno tiene que hacer algo. Y en este argumento, para decir que si localmente esta cosa aquí es positiva al centro, por argumentar, esto falta hacer un tipo de análisis. Voy a platicar rápido cómo se hace, para que tengan una idea, pero ahí entra la localidad del operador, ¿no? Y la perturbación, bueno, esta cosa ahí lo vamos a controlar con la hipertesis que teníamos, que fue justamente que estos conmutadores están chiquitos, también una estimación sobre la localidad del operador. Bueno, es un argumento de física matemática, de hecho, que pueden ver en un libro de Fratelli Robinson, por ejemplo, que dice, si uno tiene una función de un operador otro adjunto, entonces el conmutador lo puede estimar por el conmutador del operador con la transforma Fourier de la derivada de la función. Eso lo falta aplicar con una función f, que uno puede construir, que más o menos hace una aproximación de la identidad, que es la restricción, que es físicamente aquí decimos aquí es el rho, aquí es el menos rho. Tenía la identidad, que es esta función, pero lo voy a reemplazar por una función que es lisa, que hace algo así. Este es lo que uno llama el tapering, y bueno, con el argumento analítico que no les voy a platicar porque siento que es un poquito mucho ahora, se puede controlar. ¿Ok? Ándale. Después de tener esta cosa, hay una conexión que en dimensión infinita mide la asimetría del espectro. Hay un problema, si tengo un nombre infinito de valor, hay valores a la izquierda y a la derecha, no sé cómo puedo calcular la diferencia y sacar un número finito. Pero este fue inventado para tirar factor de Singer, como se hace. Se llama la eta invariant, que se puede hacer con todos los operadores juntos, en particular por nuestro operador B. Uno toma este objeto, es B, valor absoluto de B, a una cierta potencia, y después uno pone S igual a 0. Bueno, si uno pone S igual a 0, uno ve que S nada más es la suma de todos los eigenvalores positivos menos la suma de los eigenvalores negativos. De hecho, nada más los signos de los eigenvalores. ¿Okay? Evidentemente los dos están infinitos, pero la cosa es que comienzo a calcularlo con un S adecuado y después trato de tomar la límite S versus 0. Y si este es posible, uno dice que la invariante eta existe y mide la asimetría del espectro del operador. Esa es una fórmula para hacerlo también, nada más para calcular funcional. Esta raíz se puede escribir con el núcleo de calor. Y si uno es en dimensión finita, la invariante eta, si uno calcula esta cosa, es exactamente la signatura, entonces la cosa que nos interesa. Bueno, el hecho que es normalmente muy difícil en este campo de eta invariance es de demostrar que esta cosa existe. Aquí esta es bastante básico. Uno puede ver que la eta invariant sí puede calcular y nos da como restricción la signatura de la matriz. O sea, si tomo la restricción a volumen infinito, coincide con la invariante eta. ¿Por qué les platico esto? Porque el segundo hecho es esta cosa, es que, como les dije, puedo ver la A como una perturbación. Entonces, si lo hago, si tomo el A como una perturbación, puedo hacer una homotopía en el A y manda el A versus 0 con un parámetro, decimos, lambda. Entonces uno manda lambda entre 0 y 1 a esta matriz y durante este proceso
el espectro se mueve a lambda igual a 0 aquí versus aquí abajo. Y los eigenvalores, bueno, van a hacer un cierto campo hasta llegar al final. Al final yo sé que hay un campo. Y los eigenvalores, bueno, ciertos van a ir a la izquierda, otros van a ir a la derecha. ¿Okay? Y de contar los números de eigenvalores que van a la izquierda y a la derecha es exactamente lo que uno llama el flujo espectral. ¿Okay? Entonces este resultado, nada más aquí arriba dice, el flujo espectral en general, por una familia de matricias o operadores de este tipo, o adjuntos, es exactamente igual a la diferencia entre los dos invariantes eta de los dos lados, A1 y A0. ¿Okay? Y la cosa bonita es que en nuestro caso, este flujo espectral, bueno, se ve como aquí en este diagrama, este flujo espectral se puede calcular de una forma explícita. El menos en dimensión 1, uno puede utilizar este resultado general y después calcular el flujo espectral por esta familia en una forma explícita. De hecho, este es un ejercicio que casi todos pueden hacer. ¿Okay? Aquí está. Uno toma el ejemplo A, decimos, comenzamos con el shift. Y por el shift tengo que calcular el espectro de este operador de Bott. Entonces el A es el shift. Y este es un ejercicio y un poquito complicado, tiene que sentarse, pero lo que se puede ver es cómo los eigenvalores aquí en el espectro se mueven cuando yo muevo el parámetro lambda. Y se puede ver exactamente cuántos eigenvalores se mueven a la izquierda y cuántos van a la derecha. De esta forma, uno tiene el resultado principal por estos ejemplos, pero bueno, de nuevo sabemos que los dos lados de la igualdad, que fue de un lado el índice, del otro fue la asignatura de esta matriz finita, los dos están invariantes topológicos. Entonces, de nuevo es suficiente, decimos, de tratar un ejemplo. ¿Okay? Porque los otros casos les pueden deformar en los ejemplos. ¿Okay? Bueno, es más o menos como se hace la prueba. Entonces yo pienso que mi tiempo más o menos se acabó. Yo quería platicar un poquito que bueno, yo pienso que este tiene muchas perspectivas. Esta estrategia de extraer invariantes topológicas en construyendo un operador de Bott de esta forma, no es restringido a estos ejemplos que tengo aquí. Pienso que muchos teoremas de índice se pueden render en un problema computable, con la matriz 100% de esta forma. Nosotros nos interesamos a esta cosa porque invariantes de este tipo aparecen, como Carlos dijo al inicio, aparecen en modelos de la física del estado sólido, y un problema es siempre, si uno escribe un modelo, de calcular los invariantes en una forma analítica. Es posible a veces, pero más interesante es de calcularlo en una forma numérica. ¿Okay? Porque los modelos vienen de los coeficientes centrales de las matrices, vienen de la física, en el sentido que están integrales de cambio, que vienen de los constantes de un cierto material. Después uno tiene una matriz y tiene que saber si los invariantes están triviales o no, o si hay algo de contenido topológico. ¿Okay? Y este teorema matemático lo podemos aplicar a esta situación. Tenemos ahora algoritmos que son muy eficaces al calcular los invariantes. Entonces, aquí mi paro.